Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo. Y a las 5:30 de la mañana, gracias madrugadores por ver la repetición. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y muy contento siempre de encontrarme con los televidentes en la calle, conversar con ellos, responder los correos electrónicos, atender también las llamadas de ellos en horario de oficina, en fin. Acá estamos para servir dentro de lo que podamos, porque esa es la intención de este programa, que todos aprendamos de derecho, que entendamos cómo resolver los problemas, en fin. El tema de hoy, como todos los jueves, puede ser muy complicado, pero de esto hay que saber. Hay tres situaciones que vamos a manejar hoy en el programa. Una, el IVA. ¿Qué va a pasar con el IVA sobre la reforma tributaria? Lo segundo, impuesto al patrimonio, que se decía que no iba y lo más probable es que sí. Y lo tercero, impuesto de renta, trabajadores independientes. Lo que viene para el 2019, en caso de que pase la reforma, no es nada halagador. Qué pena decir estas cosas, pero si no estamos en la jugada, entonces no sabemos cómo tomar decisiones inteligentes para que al menos con esa reforma tributaria, en caso de ser aprobada como está planteada, pues no vaya a ser tan lesiva. Y por eso tenemos un invitado de primer nivel para tratar este tema. Se trata del doctor Daniel Diosa Martínez. Él es abogado, especialista en temas tributarios de la firma RCM Internacional. Gracias por estar con nosotros. Y como dice mi señor padre, cuando yo veo a ese muchacho tan buena gente y con esas noticias tan complicadas, me asusto. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Antes que nada, mucho gusto estar acá nuevamente. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. ¿Por dónde arrancamos? ¿Arrancamos por el IVA? Pues hay mucho de dónde coger en este caso, porque precisamente se hablaba del proyecto de ley de financiamiento, proyecto de ley de reforma tributaria. Ya en algunos programas anteriores el doctor Wilmar Campo muy bien abordó este tema, y la intención acá es entonces comenzar por analizar temas tan neurálgicos como es, por ejemplo, el tema del IVA. Venga, ¿qué va a pasar con el tema del impuesto de renta para personas naturales, que se volverá casi que impagable? ¿Qué va a suceder con el famoso impuesto al patrimonio? Pues entonces comencemos, Juan Carlos, en este caso con el IVA. El IVA. Tantos mitos que se han dicho, que sí van, que no van. Que el 19, que el 16, que no sé qué. Que finalmente entonces habrá una disminución en la tarifa. Pues bien, básicamente lo que se tiene en este caso y la política principal que se ha establecido con esta reforma tributaria y hasta el momento, digámoslo así, con esta ley de financiamiento, que recordemos, este es el primer debate que se va a generar, es el proyecto de ley. Hasta el momento no hay nada definitivo, mucha gente ya está afirmando que va a ser así, que va a ser así, pero hasta el momento únicamente esto es una propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué tenemos hasta el momento? Pues básicamente se ha encaminado a determinar una política y generalizar el IVA. Es decir, básicamente eliminar las tarifas diferenciales, aminorar y reducir básicamente las exenciones, las exclusiones, es decir, aquellos bienes o servicios que no generan, en este caso el impuesto, para que simplemente la mayoría de productos pasen a la tarifa general. Doctor Daniel, qué pena que lo interrumpa. Claro que sí. Algunos partidos políticos han dicho que no están de acuerdo porque se dieron cuenta que esto fue una bomba muy complicada en materia de popularidad. Siendo juiciosos en la crítica y en la opinión, ¿qué tanta pela se puede dar el presidente y el Congreso? Porque de todas maneras necesitamos ajustes tributarios, pero dándose la pela, ¿cuál podría ser generosamente lo que podría hacer el gobierno en un momento dado? Claro que sí, Juan Carlos. Ese IVA. En este caso debemos decir que algo más impopular que colocarle IVA a la canasta familiar, pues no debe haber nada. Y recordemos algo, todos, absolutamente todos, tenemos la cabeza puesta en van a subir el IVA, van a bajar el IVA, van a colocarle IVA a la canasta familiar, pero realmente esto se trata, mucha gente le presta atención a esto, pero venga, ¿y qué está pasando por detrás de todo esto? Es decir, los efectos en renta, por ejemplo, y demás, ¿qué está pasando? Básicamente tú lo decías, Juan Carlos, hace un momento y lo comparto. Es primero que todo, muchos partidos políticos han apoyado esto y han decidido, digámoslo así, también colocarse en contra de algunos otros, pero básicamente como una especie de publicidad o cortina de humo, digámoslo de esta manera. ¿Qué sucede? Desde muchos puntos de vista se dice, mire, eso finalmente se trata de una cortina de humo, finalmente no pasa. Pues habrá que esperar, sin embargo, definitivamente perjudicaría bastante este aumento en el IVA, primero que todo, pasar de estos bienes de la canasta familiar a tenerlos exentos, para pasar en este caso, o excluidos en su mayoría de casos, a grabarlo a la tarifa general, que sería del 19% y va disminuyendo del 18 al 17%, sin lugar a dudas sería difícil, por lo que muchos partidos políticos, inclusive para nadie es un secreto, han aprovechado todo esto para decir, mire, yo no apoyo el IVA, yo no apoyo el aumento, pero habrá que esperar porque finalmente, recordemos, debe recolectarse un recaudo que se tiene en este momento un déficit del 14 billones de pesos.
Por lo tanto, que tampoco sería eran necesario. 30 como habían dicho, o sea, es que también ha habido Exacto. mucho. Eso varía, que mucho 26, rumor. que 25, 29. 14, pero pues personalmente considero que habrá que esperar hasta el debate definitivo, que sabremos el 28 de diciembre la reforma que será sancionada. Comiendo una Sin tica. embargo, habrá que esperar si en realidad sí va este impuesto generalizado para la canasta familiar inclusive. Eso sí, se espera entonces que haya un recorte masivo en rentas exentas, inclusive en materia de impuesto de renta, por ejemplo, que haya unas exenciones y exclusiones que estarán limitadas. Párenle bolas a este tema, televidentes, mucha atención. Mientras nos hablan del IVA y estamos entretenidos con el IVA, hay otras situaciones tributarias a las cuales no les hemos prestado atención. Impuesto de renta e impuesto al patrimonio. Y por ahí viene también una carga importantísima. Y como estamos pendientes del IVA a la papa, nos estamos descuidando con lo otro. Pero vamos a atender un televidente Claro y que seguimos sí. con el tema. Don José desde el Tolima, buenas noches. Sí, buenas noches, muy amable. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, Mire, regálenos por favor su el tema mío es la pregunta, ¿por qué en vez de pasar eso al IVA a la canasta familiar, por qué no se lo pasaron a los congresistas o a los senadores? Ellos sí no quisieron reducirse el salario porque eso ahí en la consulta que se hizo sobre la anticorrupción, y entonces dijeron que se iban a aplicar algunas cosas en el Congreso y los mismos congresistas no, que nos vamos a Hasta reducir ahí el queda. salario. ¿Cómo así? Si nosotros somos los honorables congresistas. Sí, ¿Por qué no hacer eso? Dice usted. sí, ¿por qué no hacer eso en vez de pasarse eso a la gente de la clase media y clase pobres, ¿no? O hacer lo mismo que decía el doctor Wilmar. ¿Por qué no grabar a las personas que compran artículos suntuosos en la Así frontera es. y que traen vehículos costosísimos? Tal cual. Eso mismo digo yo. Muchas gracias a don José por Aquí- este porte. Aquí, Juan Carlos, quisiera hacer una anotación inclusive con lo que comentaba don José. Y básicamente, ¿por qué se da en el IVA particularmente? Pues bien, lo que sucede es que el IVA es un impuesto de carácter indirecto, es decir, no mide la capacidad de contribución. Una persona que tenga un patrimonio líquido alto, unos ingresos altos, pagará el mismo IVA de un artículo que compre una persona de clase media, digámoslo así. ¿Qué sucede? Estos impuestos, se ha dicho, desde su estructura, son absolutamente eficientes. Básicamente el impuesto se genera con la compra del bien, por ejemplo, con la prestación de servicios, entre otros. Por lo tanto, para la administración tributaria es mucho más fácil fiscalizar, controlar y liquidar este impuesto porque genera primero que todo un recaudo mayor. Y en segunda medida, pues básicamente tienen unos responsables. Y los productos son de primera necesidad. Entonces, ¿qué sucede? En general, el IVA es mucho más eficiente en su recaudo que el impuesto de renta. Por lo tanto, si vamos a ver la fiscalización del impuesto de renta, claro que es más compleja. El IVA, sin embargo, tiene unos responsables y la administración acude directamente a los responsables para que declaren y paguen, en este caso, el IVA que pagó finalmente el consumidor final. Por lo que el IVA es, digámoslo así, la más fácil para obtener un recaudo mayor. Sin embargo, pues va a afectar bastante en este caso a la clase media en Bueno, general. vamos a ir con don Carlos Henry Saralda y usted nos va a hablar entonces Claro. luego del impuesto de renta de la forma más sencilla para entenderlo. Por supuesto. Y también díganos qué consejo nos da, porque es que estamos hablando del panorama complejo que viene para 2019, pero denos también, por favor, consejitos. Claro que sí. Don Carlos Henry Saralda, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias para participar en el programa. Claro que Claro. sí, bien pueda. Un programa muy bueno, muy bueno. Oiga, que en vez de ponerle el IVA a los productos de la canasta familiar, ¿por qué no le suben a la banca, por ejemplo, que recauda ganancias, son billones de ganancias? Ecopetrol tiene billones de ganancias y la clase alta sobrada, ¿no? No con la clase media ni con la clase baja. La clase media es la clase sándwich. Sí, es la Así, que es verdad. quieren que pague pues la clase media todo. En cambio la banca, que es la que tiene utilidades de billones en el año, Ecopetrol y así por el estilo. Bueno, Muchas gracias a don gracias. Carlos. Y es que, doctor Daniel, eso que menciona el televidente es el sentir. El sentir, ahí Claro está que sí. reflejado. La clase media, entonces estamos hablando de una filosofía naranja de emprendimiento, y es que en la clase media están los emprendedores también. Por supuesto. Inclusive, La Juan clase media Carlos, está buscando y guerreando. para nadie es un secreto que el sector financiero se ha convertido en un aliado bastante estratégico para la administración de impuestos. Usted verá, por ejemplo, la generación del 4 por mil. ¿Qué hay más seguro que eso? Simplemente usted hace la transferencia y se genera el impuesto De y el una. banco está entonces, o la entidad financiera está en la obligación de reportar ese Por gravamen derecha. financiero. Exactamente. Y una cosa a tener en cuenta, inclusive que menciona nuestro televidente y que es importante no perderlo de vista. En este caso se le dan unas facultades especiales, inclusive a estas entidades financieras para que sirvan de intermediarios.
Ojo a esto, ¿en qué sentido? Para que inclusive cuando se realice la compra de un bien, por ejemplo, sea este el responsable de realizar de una vez allí la generación del IVA y declararlo, cosa que entonces también estaría en cabeza de las entidades financieras, que básicamente se ha convertido, como lo repito, en un aliado estratégico para el gobierno. Bueno, entremos con el impuesto de renta. Trato de explicarlo y usted obviamente Claro que es el experto. Resulta que los trabajadores independientes y los contratistas teníamos unos beneficios para la declaración de renta. El impuesto de renta va a ocasionar que los trabajadores independientes y contratistas primero no van a tener beneficios para descontarse en la declaración, según lo que hablábamos usted y yo antes de empezar el programa. ¿Por qué no hablar de eso? Porque como nos concentramos en el IVA, estamos descuidando otros frentes. Claro que sí. En materia de impuestos sobre la renta, básicamente se plantea y se establece lo que veíamos venir, un aumento considerable en el impuesto de renta de personas naturales y una disminución paulatina en el impuesto de renta de personas jurídicas. Pero vamos a hablar de las personas naturales, que quizás son aquellas que más sufrirán los efectos allí. Básicamente se establece inclusive una tarifa que podría llegar hasta el 37%, Juan Carlos. Pero no nos fijemos en la tarifa, allí el principal foco, principalmente está en este caso, es en las rentas exentas, en los beneficios, entre otros. Usted me dirá, ¿por qué, Daniel? Pues básicamente desde la reforma tributaria del 2016, recordemos la ley 1819 de este año, se ha pretendido recortar la mayor posibilidad de rentas exentas, de beneficios, entre otros. En este caso les digo algo, a las personas naturales les espera una carga mayor que la que se tenía en 2016. Pongamos un ejemplito. Usted hablaba de un médico a quien se le dobló la declaración de renta en 2018. ¿Qué le pasaría a ese señor en el mismo caso de 2019? No, pues nada más les pongo un ejemplo. Con la modificación que se plantea del artículo 206 del Estatuto Tributario, que contiene las rentas exentas, siempre todo trabajador, en este caso, por su calidad de empleado, tenía en este momento una posibilidad. Es decir, aquel que tenga rentas de trabajo, recordemos, y es tomar el 25% como tal de ese ingreso que se tenía como una renta exenta, es decir, descontarlo. Pues aquí incluye con esta modificación que se plantea, se eliminaría esa posibilidad y pare nada más, empiece por ese lugar, quítele el 25% y venga, lo digo porque está en discusión, porque si usted lee juiciosamente el artículo, en este caso que se plantea modificar, se indica, modifíquese el artículo 206, es decir, para todos los efectos, el nuevo artículo será el siguiente, y no se incluye, por ejemplo, la renta exenta de la renta de trabajo, del 25%, no se incluyen, por ejemplo, en este caso, la renta exenta de los pensionados, que tanto lo hablamos acá, respecto a que tenían una renta exenta muy alta, de las 1000 UETs. Los van a apretar, como dice. Habrá que esperar entonces hasta qué momento y hasta qué punto llegará esta situación. Lo que comentabas inclusive, Juan Carlos, el caso de un médico, por ejemplo, un profesional de la salud. En el 2016 efectivamente presentó su declaración, es decir, año en el cual todavía no estaba en vigencia la reforma tributaria de ese año, y en este caso sufrió un cambio tan alto que inclusive muchas personas sufrieron de tener un impuesto X a obtener un impuesto 4 o 5 veces más alto. Por lo tanto, en este caso, si tenemos en cuenta que se reducen más rentas exentas, que aumenta la tarifa, que se plantea inclusive, decimos todavía, esperar a que se tenga la ley definitiva, pero que se plantea inclusive bajar, o en este caso ampliar mejor la base gravable para que personas con menos ingresos también entren a declarar renta, pues habrá que decir que la carga es alta. Con otro problema, porque entonces también los trabajadores independientes tienen la carga del 100% del pago de la seguridad social, y tenemos a la UGPP que también está diciendo, bueno, y pague, y pague, y pague, entonces pague seguridad social alta, pague impuestos del impuesto a la renta, pocos beneficios y pocos descuentos. Así es. Va a tocar entonces los independientes empezar a constituir empresas para que entonces haya algún equilibrio. Vamos con doña Marta. Claro que sí. Doña Marta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Felicitándolos por el programa. Muy amable. De mucho interés público. Qué Claro, dicha. Que el bolsillo, imagínese. ¿Cuál es su aporte? Vean, mi aporte es las dos intervenciones que hubieron anteriores. Mi intervención era muy relacionada con las dos anteriores que tuvieron. ¿Cuál es su Que sugerencia? por qué no le sacan el IVA a los congresistas y a todos esos grandes, y porque los pobres son los que estamos llevando del bulto. Mejor dicho, con esas reformas nos tienen ahorcados poquito a poco. Ya no puede comer ni huevo con arroz, nada. Estamos llevados. Oiga, doña Marta, ¿y sabe una cosa? No, arroz, huevo y papas. Y papas, huevos y arroz. Y de pronto tampoco.
Porque hasta el frijol, que es una proteína, va a tener IVA. No, el eso cargamanto. eso que se lo recarguen a los grandes, a nosotros los pobres, que nos dejen quietos. Pero, ¿sabe una cosa, doña Marta y doctor Daniel? Sí. ¿Será que, es que yo no creo ni siquiera que el problema sea con los congresistas? Porque por mucho que usted le reduzca a los congresistas el salario, el problema y el hueco fiscal es tan grande que sí sería interesante, Sí, pero no sería lo que resuelve el hueco fiscal. Recordemos que inclusive, y esto lo hago rememorando algunos programas anteriores, básicamente se decía que el déficit fiscal en Colombia venía inclusive desde 2016 y años anteriores, y se hablaba del déficit, en este caso del precio del petróleo, de las pensiones en Colombia como tal, pero principalmente recordemos la corrupción finalmente aquí es rampante y en este caso presenta el mayor déficit por esa cuestión. Básicamente sería inclusive generar una cultura diferente que en nuestro país está muy arraigada, la verdad. Bueno, vamos con más televidentes, Claro que sí. y después vamos a la pausa y nos va a hablar del impuesto al patrimonio. Es que estamos llenos de cositas. Una sorpresa total. Don Juan Carlos, Sí, señor, ¿cómo desde está? Envigado, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, señor, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias. Viendo su programa, que cada que puedo lo veo. No se estrese con el doctor Daniel, pero tenemos que hablar de estos temas económicos, ¿qué hacemos? Don Sí, Juan, ¿cómo está? muy bien, pregunte o haga su aporte. Bien, doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien. Vamos a disminuirle un poquito el volumen al televisor. Sí, señor, ¿cómo no? Listo, don Juan, ahora sí, cuéntenos qué desea Mire, compartir. hombre, hablando pues ustedes de impuestos y de estas cosas, piensa el gobierno rebajarle más impuestos a las empresas. Esto lo hicieron, sí, ¿cómo no? Sí, lo escuchamos. ¿Sí? Ahí yo me imagino que la idea de don Juan Sí. Carlos es que se está acomodando la reforma para el empresario, que no es malo, o sea, que generen empleo, pero que eso no Eso vaya... finalmente genera mayor inversión, digámoslo en esa medida. Y entonces, bueno, le estaba comentando de que el gobierno está empeñado en bajarle los impuestos a las empresas, como ya alguna vez en el año 2000, en el año 2002 el expresidente que teníamos le rebajó también la carga a los empresarios. Sí. Y entonces, para generar más empleo, según decía él, y yo que trabajo en una empresa hace 31 años, de aquí de Envigado, ¿Nunca sintió el beneficio? no, el beneficio nunca, porque y desde esa época para acá toda la gente que salía a nadie han reemplazado, así fijo, pues de puestos fijos, nada. ¿No generaron más empleo? No, y el empleo que generan estas empresas le da a uno pesar ver entrar compañeros a trabajar 2 y 3 días, contratados 2 y 3 días, vuelven y los sacan, vuelven y los llaman para 8 ¿O días. labor? Entonces esa cuestión no se vio. Entonces, hablando también de empresas, ¿cómo es posible que en el caso mío, por decir algo, está la empresa que se va a acabar de pronto el empleo para nosotros? Llaman a que nos dan una indemnización, A negociar. a negociar, sí, pero entonces resulta que esta cuestión de renta, la que estamos hablando en el momentico, vemos que la DIAN se lleva un porcentaje a estas indemnizaciones del 20 o el 30%, no sé cuánto. Entonces lo que uno ha laborado 30 años, resulta que tiene que dejarle a esta gente de la DIAN, la ustedes declaración. como algo pícaros también y se la llevan todas. Don Juan, ¿Qué don Juan, hacemos muchas nosotros? gracias. ¿Qué Don hacemos Juan, nosotros pues con esto? don Juan Carlos, muchas gracias. Vea, es el sentir de la gente. ¿Qué Sí, hacemos? Y es el lenguaje, y es lo que siente la gente. Y aquí tenemos que decir algo también importante que en su momento lo dijo la Comisión de Expertos y también lo establece la OCDE y ha sido un criterio reiterado para Colombia. Y es, mire, lo que se busca con aumentar en este caso el impuesto a las personas naturales, básicamente se ve a que hay una brecha bastante grande entre la persona natural y la sociedad. Básicamente toda la carga fiscal está en cabeza de las sociedades y tan solo un 15% está en cabeza de las personas naturales. ¿Qué se dice? Mire, es que finalmente la persona natural es el beneficiario efectivo de la sociedad. Es finalmente quien recibe los beneficios, quien finalmente obtiene un ingreso, por ejemplo. Por lo tanto, los que tienen que colocarse en cintura en este momento son las personas naturales. A las sociedades, ¿cuál es el sentir y cuál es el deber ser? Digámoslo así, desde la reforma que se plantea. Pues básicamente aminoremos el impuesto con la finalidad de que llegue más inversión. Recordemos que en los últimos años Pero pues, sin tallar a los ha naturales. estado, digámoslo así, inclusive se ha ido inversión extranjera en Colombia y lo que se pretende es retomar esa inversión extranjera. Por lo tanto, tampoco se puede sacrificar en cierta medida a la clase media y baja, por así No decirlo. juguemos con todo, ayudemos al empresario, Así es. ayudemos al emprendedor y no castiguemos la clase media baja. Así O es. sea, hagámosle pasito a cada cosa y equilibradito, porque yo sé que todo el mundo está dispuesto a mejorar, pero paulatinamente es que nos golpean demasiado. Vamos a ir a una corta pausa y después de la pausa les vamos a hablar de otro impuesto al patrimonio, para que terminemos bien el programa.
hay otros aspectos que no hemos desarrollado durante el programa y están relacionados también con aquellas personas que no declararon renta de manera oportuna y hay unas sanciones. Vamos a tener en cuenta estos detalles, no se asusten, por favor. Las personas obligadas a declarar que presenten su declaración de forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes equivalente al 5% del valor del impuesto a cargo. En caso de que no se tenga impuesto a cargo, deberá liquidarse la sanción conforme al 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración por cada mes o fracción de mes. En caso de que no se encuentre con ingresos durante el respectivo periodo, la sanción será equivalente al 1% del patrimonio líquido del año anterior por cada mes o fracción de mes. Aquellas personas que omitan su deber de declarar están sujetas a una sanción por no declarar, de conformidad con el artículo 643 del Estatuto Tributario. Y finalmente, el hecho de presentar declaraciones con datos inexactos indefectiblemente acarreará para el contribuyente sanciones relativas a dichas inexactitudes. Doctor Daniel, dos cosas. La primera, quien ya pagó extemporáneamente o declaró extemporáneamente, mejor que se ponga al día con la sanción ya o espere el año entrante. Eso bueno, por un lado. Y lo otro también, ¿no?, del impuesto al patrimonio. Claro que sí. Aquí no hemos hablado de algo, y fue inclusive tema anterior en un programa precedente. Y es, venga, ¿qué va a pasar entonces con las supuestas amnistías? Les digo algo, nunca se ha establecido desde el primer debate que vaya a haber una amnistía. Recordemos que ha sido inclusive objeto de análisis porque dice, mire, es que vulnera principios como el de igualdad, el de la buena fe, la seguridad jurídica. Pero muy seguramente se traerá en este caso una amnistía en esta reforma. ¿Cuándo saldrá? Cuando se sancione la ley efectivamente a finales de diciembre. Esperamos que sea el 28 por tardar, que es el último día hábil, en el cual se establezca en este caso efectivamente una posibilidad de pagar con un porcentaje de descuento. Ojo a esto, jamás será sobre impuestos, únicamente sobre sanciones e intereses, que recordemos, es lo más alto. Por un lado, ellos necesitan recaudo, el gobierno nacional necesita recaudo sí o sí. Por lo tanto, lo más factible es que habrá una amnistía. O sea, esperar hasta enero para exactamente, si debe. Muy seguramente la habrá. Sin embargo, ya pues pasando el tema del impuesto al patrimonio, una sorpresa total. Denos, por favor, un resumen rápido para irnos con doña Marta. El tiempo se nos acaba. ¿Qué es el impuesto al patrimonio? Básicamente, el impuesto al patrimonio ha estado en Colombia desde hace muchos años y lo que ha buscado agravarse es que se ha criticado que es, mire, es que está agravando el ahorro. ¿Cómo me va a decir usted entonces que me cobra un impuesto adicional por el patrimonio líquido que yo tenga? Por Dios. Estaba en 2006, 2010, en 2014 con la reforma y ahora cuando se decía, mire, Colombia, lo decía, ojo a esto, lo dijo la OCDE en su momento como recomendación y adicionalmente la comisión de expertos que se creó con la reforma del 2014 lo indicó, mire, Colombia, usted no puede tener más un impuesto al patrimonio, usted no puede gravar más el ahorro. Sí. Y el pensar era, pues desaparece el impuesto al patrimonio. No va. Pues en este caso les digo, en el proyecto de ley aparece el impuesto al patrimonio para personas naturales únicamente. Un dato allí. ¿Y qué se dice? Mire, siempre ha sido desde 1.000 millones de pesos de patrimonio líquido, que básicamente ¿qué es? Es tomar el patrimonio bruto y restarle las deudas. En este caso lo estamos hablando que son desde 3.000 millones. Y me dice, mire, las tarifas pueden ser de 3.000 a 5.000 millones, el 0,75. Y de 5.000 en adelante, el 1,5%. Entonces vuelve y aparece el impuesto al patrimonio, volvemos a lo mismo y parecemos dando vueltas y vueltas y entonces Colombia no va a parar. No hay nada más indefinido que una medida temporal. No hay nada más indefinido en Colombia que una medida temporal. Por donde lo mire. Pico y placa, 4 por 1000, por donde lo mire. Doña Marta, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Muy bien. Su pregunta, por favor, porque esto va volando. Sí. No, mira, es que yo primero pagaba muy poquito de declaración de renta, ¿sí? De la casa, que tengo una casita acá en la Unión, ¿sí? Y entonces pagaba casi 70.000 pesos. Ya cuando ya volví a pagar porque supuestamente vinieron los de la Agustín Codazzi a revisar la casa, yo le había hecho un arreglito porque toda estaba en obra negra. Ya la había arreglado un poquito y entonces ya que porque la arreglé ya subió como a 200 y pico. El patrimonio. ¿Y cuál es su pregunta? Que por qué le suben tanto, que como así, entonces uno tiene pues un rancho en compañía con el gobierno. Claro. Bueno, en este caso lo que plantea nuestra televidente está haciendo referencias al impuesto predial unificado, que es un impuesto de carácter territorial. Allí muy seguramente ya no está declarando solo por ese bien. Allí lo que está sucediendo es que le cobran efectivamente un impuesto por unas condiciones, una característica del bien y decían, mire, yo antes pagaba 70.000 pesos, ¿por qué ahora entonces viene por 200.000?
Pues la razón es la siguiente, como lo manifestaba la televidente, se contraen unas condiciones el bien. Al haber una modificación, unas mejoras, pues tiene que aumentarse el valor y muy seguramente lo que hizo el Agustín Codazzi fue en este caso actualizar el valor catastral. Muchas gracias a los televidentes. Saludamos a Cristina Cadavid, abogada y contadora, muy pendiente de los temas tributarios. Doctor Daniel Diosa, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Carlos, muy amables. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de información. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.